Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estar viendo los temas que vimos en nuestra clase de programación estructurada. Em, Primero que nada me gustaría explicarles para qué sirve la programación estructurada un poco a detalle y ya poco a poco en lo largo del video van a saber a qué me refiero. Em, la programación estructurada se utiliza normalmente pues en todo. Realmente es muy importante ya que nos enseña a seguir las buenas prácticas de programación. Bien dicen que un verdadero programador no es alguien que simplemente puede hacer un código, es alguien que puede hacer un código que también entiendan los humanos. Por eso necesitamos una buena estructura de programación al momento de programar. Muy bien, nuestro primer tema son los paradigmas de programación. La definición de paradigma de programación sería, es un conjunto de principios que define la forma en la que se organiza y se escribe el código. Muy bien, para que lo entendamos un poco mejor, los paradigmas son más bien como la forma en la que estamos organizando el código. Y en este caso nosotros vimos tres, que serían paradigma imperativo, paradigma orientado a objetos y paradigma funcional. Pero déjenles explico cada uno. El paradigma imperativo es el que normalmente comenzamos a ver cuando estamos viendo fundamentos de programación, ya que es el más fácil. Se van dando pasos uno por uno y como tal no se tiene agrupadas las cosas, ¿saben? O sea, más adelante lo van a entender cuando les explique las demás. Pero, ejemplo, en este caso tenemos el ejemplo de un hola, que lo imprimimos en Python. La única manera, bueno, es un paso, realmente, sería como print hola. Es paso a paso, así que pues podría ser print hola o abajo otra vez print adiós o la declaración de una variable que realmente pues, o sea, les digo que es paso a paso, no tiene mucha ciencia esta. El segundo sería programación orientada a objetos, bueno, paradigma orientado a objetos. En este caso, bueno, hay mucha gente que le huye a Java por lo mismo de que es un lenguaje orientado a objetos puro, ¿saben? Entonces te obliga a tener como que esta estructura y al mismo tiempo es muy bueno porque te ayuda mucho a tener la organización, pero sí batallas un poco con la sintaxis y con las declaraciones y con todos estos métodos, pero bueno, aquí les voy a explicar este código de Java. Muy bien, en este código tenemos nuestra clase que sería pues persona. Nuestro atributo sería que es string, que es tipo cadena de texto, que sería el nombre. Nuestro constructor sería la línea en la que tenemos de que persona, paréntesis, string, n, se cierra el paréntesis, se abre y luego es nombre igual a n. Este es el constructor. Nuestro método sería pues el saludar, que sería pues el hola. Que pues nuestro método lo que hace, bueno, el método normalmente es la acción que va a tener pues esto, ¿no? Entonces pues nuestro método sería saludar, el cual pues solo va a imprimir el hola soy y va a poner el nombre, ¿ok? Entonces, nuestro objeto sería Ana, pues sí, que sería persona p igual a new persona Ana. Ahí estamos declarando un nuevo objeto. Y pues ya solamente lo invocamos con p.saludar. Y pues así está. Ese sería la programación orientada a objetos. Paradigma orientado a objetos. En el paradigma funcional utilizamos funciones. En este caso tenemos un ejemplo de Python en el cual estamos definiendo una función que se llama saludar, que sería más o menos lo mismo que hicimos en Java, pero en este caso va a ser pues en programación funcional, paradigma funcional, utilizando funciones. Ok, entonces, explico el código. Estamos definiendo una función con def, saludar, y luego le ponemos ahí el parámetro que vamos a recibir, que sería el nombre. Ok, vamos a recibir el parámetro nombre. En este caso, pues lo único que va a hacer nuestro método sería print. Se pone print hola soy y luego se pone coma y el nombre, que es una variable que nos va a proporcionar la persona al momento de llamar nuestra función. Que en este caso, nuestro llamado a la función sería pues el nombre de la función, que sería saludar, y entre el paréntesis vamos a poner el parámetro que le vamos a dar, que en este caso es Ana. Muy bien, nuestro siguiente tema es SDK y JDK.
Un SDK es un kit de desarrollo de software que incluye librerías, compiladores, documentación y herramientas para crear aplicaciones en una plataforma específica. Por ejemplo, el SDK de Android permite desarrollar apps móviles. JDK significa Java Developed Kit, que es un SDK especializado en Java que incluye un compilador de JavaC que convierte el código en bytecode, un JVM, Java Virtual Machine, que ejecuta el código en cualquier sistema operativo. Y también tenemos bibliotecas estándar. Y bueno, les hice un pequeño mapa para que vean cómo funciona un poco más esto. Tenemos el código de Java, ¿no? Y luego lo compila el compilador de JavaC, que lo convierte en bytecode. ¿Qué es bytecode? El bytecode es cuando tenemos ceros y unos. Entonces lo compila en eso. Y luego ya lo recibe el JVM, que hace que se pueda ejecutar en cualquier sistema operativo. Y pues llega justo al sistema operativo. Entonces así es como funciona, más o menos. Y así pasamos al siguiente tema, que se llama control de versiones de GitHub. Ok, primero vamos a saber qué es Git. Git es un sistema de control de versiones distribuido. Nos permite guardar el historial de cambios de un proyecto, regresar a versiones anteriores y trabajar en equipo sin sobreescribir el trabajo de otros. GitHub es una plataforma en la nube. GitHub es una plataforma en la nube que almacena los repositorios y facilita la colaboración. Los comandos básicos que pues se muestran en la consola serían estos, que se ponen pues ya más bien en la terminal o en el PowerShell de la compu. Se pondría como git init, que sería iniciar el repositorio. Esto se hace ya estando en la carpeta. Git add, que es para añadir archivos. Git commit inicio, es para guardar cambios. Renombrar la rama principal se hace con git branch-m mine. Y pues tenemos para ponerlo agregar la URL de donde tenemos nuestro repositorio. Y pues así, para agregar. Muy bien, ahora les voy a mostrar los pasos que vamos a seguir para estar haciendo esto, ¿no? Primero que nada, vayan a la página de GitHub, donde se supone que ya deben de tener su cuenta creada. Entonces vamos a saltarnos esa parte en la que crean su cuenta. En la parte de repositorios, en mi caso yo tengo 7. Vamos a entrar ahí y dentro de eso vamos a picarle a crear nuevo repositorio en este botón que es verde y que dice New. Ok, y luego le ponemos la configuración normal, ¿no? Bueno, ya lo sabes tú si lo quieres hacer público o privado. En este caso yo lo hice público. Y le pones el nombre. Y ya realmente no le hice mucho, fue lo que puse. Muy bien, después de que nosotros ya creamos el repositorio en GitHub, lo que vamos a hacer va a ser abrir la terminal y entrar a la ruta de la carpeta que queremos subir a ese repositorio. A la carpeta. ¿Ok? Muy bien. Entonces inicializamos el git en la carpeta. Aquí está el comando que ya les había comentado, que es git init. Entonces ahí se comienza pues el git. Entonces agregamos todos los archivos del control de versiones, que sería git add y el punto, porque se agregan todos los archivos que tiene la carpeta al control de versiones de git. Después hacemos nuestro primer commit. Ok, en nuestro primer commit pues se tiene que poner un comentario, ¿no? Bueno, tenemos git commit-m y luego vamos a poner entre comillas nuestro primer comentario. Pues en este caso vamos a poner primer commit y pues se guarda pues bien. Si lo pusiste bien pues se va a guardar bien. Y bueno, aquí vamos a necesitar el link que nos proporciona GitHub al momento de inicializar nuestro repositorio, que sería pues copiarlo de aquí y luego lo vamos a conectar en la terminal, que sería poniendo el git remote add origin y luego se pone ahí el link, como aquí lo tenemos. Y ya subimos los archivos al repositorio de GitHub poniendo el git branch-mine y luego ponemos git push-u origin mine y listo. Se va a subir todo y realmente ya lo pueden ver acá. Como pueden ver, tenemos todos los archivos que tenía nuestra carpeta. Entonces aquí es donde pasamos al tema de Java con NetBeans versus Python con Visual Studio Code. Java en NetBeans es un lenguaje compilado orientado a objetos.
Requiere JDK y entornos completos. Es muy utilizado en sistemas empresariales grandes. Luego tenemos Python en Visual Studio Code. Ok, esto es interpretado, más flexible, simple de aprender, ideal para prototipos rápidos, IA y análisis de datos. Ok, esta es una tabla comparativa en la que tenemos las características, ¿no? En NetBeans, ejemplo, el tipo sería en Java NetBeans compilado y en Python sería interpretado. El paradigma es orientado a objetos en Java, pero Python puede soportar cualquier paradigma, bueno, en su mayoría. Es multiparadigma, pongámoslo así. La velocidad de Java es alta por la compilación. Y en Python es menor, es más lento, la verdad. No sé si puedan hacer un código y contar los segundos que se tarda en correrlo. Pues realmente ahí van a ver que sí, Java es mucho más rápido. Entonces, bueno, la velocidad ya les expliqué. La facilidad es más estricto Java por lo mismo de que les decía de que Java es orientado a objetos. Aquí te obliga a seguir las buenas prácticas de la programación orientada a objetos y realmente cuando ya lo aprendes es muchísimo más fácil tanto para ti leer el código y seguir completándolo como para alguien más que lo está intentando comprender. El Python sí es más sencillo de aprender, normalmente por eso les gusta mucho a las personas, pero pues se puede hacer un código espagueti muy fácil. Y así vamos con las estructuras de control en las cuales vamos a comparar la sintaxis de Java versus Python. Bueno, antes que nada de comparar y todo eso, vamos a ver qué son las estructuras de control, que pues realmente solo son cosas que nos permiten tomar decisiones o repetir instrucciones. El if, el while, los ciclos, cosas así. La estructura if-else permite que un programa tome decisiones evaluando una condición. Si la condición se cumple, o sea, de que es verdadera, se ejecuta el bloque de instrucciones dentro del if. En caso contrario, se ejecuta el bloque de instrucciones dentro del else. Aquí podemos ver más o menos cómo funciona en este diagrama de flujo para que lo vean un poco más visual. En el que tenemos arriba, pues imagínense un dato. Y luego, si este dato cumple la condición que pues tenemos aquí, en donde está el A, si sí la cumple, ok, va a pasar a B, de A a B. Si no la cumple, se va a ir directo al fin, que es false. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se, pues, declararía un if en Java y en Python. Realmente los dos hacen lo mismo, que es saber si un número es positivo, ¿no? Entonces ponemos sí, que es if, que significa sí, pues sí. Y luego ponemos en Java, pues, entre paréntesis, la condición, o sea, de que x es mayor a 0, porque pues si es mayor a 0, pues es positivo. Y cerramos el paréntesis, que pues es para cerrar la condición, y luego abrimos una llave en la que dentro vamos a poner pues lo que se va a ejecutar si la condición se cumple, que en este caso es un sought de positivo, imprimir positivo. En Python tenemos lo mismo, solo que la sintaxis es más fácil y bueno, esto no lo voy a volver a explicar en los demás porque ya es demasiado. Pero tenemos de que if y luego aquí no se pone en paréntesis, pero sí se pone la condición porque pues Python les digo que es más accesible con esas cosas. Se pone x, si es x es mayor a 0. Entonces se pone 2 puntos que sería como el entonces y sería el print positivo. También algo que cabe mucho recalcar es que Python a veces no utiliza llaves, o sea, las llaves Python solo las utiliza cuando se utilizan arreglos o cosas así, que más adelante lo vamos a ver de hecho. Pero realmente lo que más funciona en Python para cerrar cosas o así es la indentación. Entonces chequen mucho si están programando en Python la indentación. Muy bien, ahora tenemos el ciclo while. Primero les voy a leer lo que es, ¿no? La estructura de control while se utiliza para repetir el bloque de instrucciones mientras una condición sea verdadera. Antes de cada repetición se evalúa la condición y si ésta se cumple, el ciclo continúa ejecutándose. Cuando deja de cumplirse, o sea, de que es falsa la condición, el bucle termina y el programa sigue con la siguiente instrucción fuera de él. Esto permite realizar tareas de manera repetitiva sin necesidad de escribir el mismo código varias veces. Ok, bueno, miren, aquí lo que tenemos
en este diagrama de flujo tenemos la condición. Recuerdan que en el if pues teníamos también una condición. Esta figura, este rombo, esta figura nos muestra pues condición, ¿no? Ahí se pone. Ok. Si la condición se cumple, entonces va a seguir a la sentencia 1 y la sentencia 2 y luego va a regresar arriba a ver si la condición se sigue cumpliendo. Mientras la condición se siga cumpliendo y las sentencia 1 y la sentencia 2 no afecten la condición, o sea, de que la condición pues sí siga cumpliéndose, va a seguirse repitiendo y repitiendo el ciclo. Pero pues póngale que tenemos un contador que hace que sume más y pues que tenemos que sea mayor a 50. Cuando llegue a 50 pues ya no va a ser menor a 50, entonces se va a ir a no. Aquí tenemos un ejemplo de Java justamente de lo que les decía de los números. Entonces tenemos en Java estamos declarando una variable con el tipo de dato entero y ponemos que i es igual a 1. Entonces la condición sería while, que significa mientras. Entonces, mientras i sea mayor o igual a 5, se va a ejecutar el sought de i. O sea que vamos a imprimir el número que tengamos. Entonces vamos a ir contando. Entonces, va a ejecutarse una vez, va a ejecutarse otra vez, va a ejecutarse otra vez y se les va a ir sumando. O sea, tenemos 1, empezamos en la primera vuelta con 1, pero luego como se le suma, aquí en donde tenemos i más, se le suma 1, entonces vamos a tener 2 y luego 3 y luego 4 y así se va a ir aumentando hasta que lleguemos a que el ciclo ya cuente con 6, o sea, que la i ya valga 6 al momento de que se le sume. Y cuando la i vale 6, vuelve a evaluar la condición de que si i es mayor a 0 o igual, menor a 0 o igual, y como no lo es, entonces nos va a sacar del ciclo y ya va a seguir con lo siguiente. Acá tenemos el ejemplo en Python que realmente pues hace exactamente lo mismo, pero con la sintaxis de Python. Ahora tenemos el ciclo for. Bueno, déjenles explico lo que es y luego checamos este diagrama de flujo, ¿va? La estructura de control for se utiliza para repetir un bloque de instrucciones un número determinado de veces. Generalmente recorre una secuencia de valores, como la lista, un rango numérico o una cadena, ejecutando el código interno por cada elemento de esa secuencia. Es útil cuando se conoce de antemano cuántas veces se desea repetir la acción, ya que el ciclo avanza automáticamente hasta recorrer los elementos o hasta cumplir el rango establecido. Ok, miren, aquí podemos ver en este diagrama de flujo que tienen aquí que, ok, miren, más o menos el ciclo for funciona como igual que el mientras, el while, pero aquí está dentro de pues el ciclo, o sea, dentro de la declaración vamos a tener lo que es la declaración de la variable en que va a inicializar la variable, que en este caso sería pues 1 porque tenemos la x, y luego tenemos que va a ir aumentando de 1 en 1. Como va a ir aumentando de 1 en 1 se pone x más más, ¿ok? Y luego la condición que sería mientras x sea menor o igual a 3. Entonces, vamos. Si comienza en 1, entonces si, ¿verdad? Es menor o igual a 3, entonces y va a ser esto, x y y. Y esto, o sea, esto más bien es como para sacar bueno, en este caso es para resolver una función matemática, algebraica, pero se puede utilizar para otras cosas, ¿saben? Y luego bajamos y volvemos a subir. Y bueno, ahora va a valer 2, entonces se repite otra y va a valer 3. Aquí es más bien como que para decirle al ciclo cuántas veces se va a cumplir en la misma línea de código sin tener que inicializar una variable antes o poner el contador después en otra línea, ¿saben? Es como más óptimo. Muy bien, ahora les voy a explicar el ejemplo en Java, que tenemos el for y luego pues tenemos lo que va a ser el for, ¿no? Dentro les digo que se hace en la misma línea de código. Entonces tenemos la declaración de la variable j, que va a ser entero, y luego ponemos j igual a 0, que es donde va a inicializar. Entonces va a inicializar desde el 0 y luego dos puntos j menor a 5, o sea, de que va a llegar hasta el 5, hasta que sea 1 menor que 5, ¿saben? O sea, no puede ser 5 tampoco.
Muy bien, ahora tenemos nuestro ejemplo en Java en el que, bueno, iniciamos el for, ¿no? Entonces, dentro del paréntesis, que ya sabemos que es más bien para declarar pues lo que se va a hacer, entonces tenemos el int, que es el tipo de dato que va a manejar este for, y luego ponemos la j, que va a ser nuestra variable, y ponemos igual a 0, que va a ser en donde va a inicializar nuestro for. Y luego dos puntos, j, que va a ser pues hasta dónde va a llegar, mientras sea menor que 5. Mientras sea menor que 5, el ciclo se va a responder, se va a seguir, y a j se le va a ir agregando de uno en uno. Entonces va a ser, en la primera va a ser 0, en la segunda va a ser 1, en la tercera va a ser 2, y así va a ir sucesivamente. En nuestro south tenemos imprimiendo el número, entonces se va a imprimir el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y pues hasta que sea el 5 ya no se va a volver a repetir. Ok, aquí sí vale la pena aclarar el ejemplo en Python, que bueno, es la sintaxis un poco muy diferente, entonces les voy a explicar, ¿va? Ok, en Python lo que normalmente tenemos es el for y luego la variable que se va a estar utilizando. No se tiene que aclarar ni siquiera el tipo de variable ni nada, pero se da por entendido que pues es un número, ¿no? Entonces, automáticamente pone un número, que sería j. J en un rango de... Entonces, en un rango del 5. Solo se pone el 5 cuando se quiere que se vaya desde el 0 hasta el número que se quiere que se vaya, ¿no? Ya también está implícito dentro de la sintaxis de Python de que si se pone solo esto es porque se va a aumentar de uno en uno, ¿ok? Y va a llegar, les digo, que hasta el 5. Ni siquiera es necesario poner de que menor que 5 o j menor que 5, no. Esto ya por defecto lo sabe Python. Por eso es un poco más tardado, ¿saben? Porque pues tiene muchas cosas que no se tienen que hacer, pero pues sí, lo hacen más fácil para escribirlo. Y pues tenemos el print j, que pues es lo mismo de imprimir, va imprimiendo 0, 1, 2, 3 hasta el 5. Muy bien, ahora tenemos los switch. No sé por qué siempre ha sido mi estructura de control favorita desde que comencé a programar, pero bueno, les voy a leer lo que es un switch. La estructura de control switch permite ejecutar diferentes bloques de instrucciones según el valor de una expresión o variable. En lugar de usar varios if-else, el switch evalúa el valor y lo compara con distintos casos. Case. Cuando se encuentra una condición, se ejecuta el bloque de ese caso. Si ninguno coincide, Si ninguno coincide, puede definirse un bloque de default que se ejecuta como alternativa, por si ninguno se cumple. Esta estructura facilita la lectura y la organización del código cuando se deben manejar múltiples opciones posibles. Y aquí tenemos nuestra estructura de control, ¿no? Que en este caso pues tenemos como que, bueno, la sentencia, que sería pues lo que va antes, el código que va antes, y luego tenemos el caso, o sea, de que nuestro caso es este. Y tenemos la opción 1, que sería pues las instrucciones. O sea, si se cumple la opción 1, se van a seguir las instrucciones de la opción 1. Si se cumple la opción 2, se van a seguir las instrucciones de la opción 2. Si se cumple la opción 3, se van a seguir las instrucciones de opción 3. Y si no hay ninguna de esas opciones, se va a ir a la default. Que la default, pues también tiene sus propias instrucciones. Y todas llegan al mismo, al fin. Después de eso, pasan al mismo. O sea, ya se cumple eso y van al siguiente código. Si es que hay otro código o si es el final, se termina. Muy bien, ahora les voy a explicar cómo va en Java. En Java, pues en este momento tenemos una variable que la vamos a definir como entero y le vamos a poner al día, que va a ser el número 2. Ok, entonces el switch comienza así. Switch que agarra la variable de día y inicializa. El caso 1 nos imprime que es lunes. El caso 2 nos imprime que es martes. El break les digo que funciona para salirse del case y ya, pues se sale. Y esto se tiene que definir en Java porque pues les digo que Java es muy específico y se necesita especificar estas cosas. Por más tedioso que suene, es mejor. Después tenemos el default, que es otro día. De que no es ni lunes ni martes, es otro día, y si es cualquier otro número, es otro día. Ok, ahora tenemos el ejemplo en Python. En Python no tenemos el switch. En Python lo que utilizamos es un elif. Lo que hace el elif es exactamente lo mismo realmente, o sea, no tiene mucho raro.
Lo único que sí, pues, es que se declara diferente. O sea, aquí tenemos, bueno, nuestra variable, que sería día, que igual sería el 2. Y luego tenemos comienza el if, con un if normal, que empieza el día 1, igual. O sea, si el día es 1, va a ser el caso 1, que en este caso es el if, pues, y va a imprimir lunes. El if es de que es el segundo caso, entonces se va a poner día igual a 2. O sea, mientras día sea 1, sea 2. Y luego se imprime martes. Y el else ya va a ser como el tipo default que tenemos en el if, que se va a poner, pues ya, es otro día. Si no se cumple ni el 1 ni el 2, es porque es otro día. Es lo mismo. Muy bien, ahora tenemos el do while, que realmente a mí me parece que es lo mismo que el while, pues por algo se llaman casi igual, solo que la condición en este caso la tenemos hasta el final. O sea, tenemos las instrucciones, se van a cumplir una vez y al final va a comprobar si la condición se sigue cumpliendo después de que llega a donde se compara la condición, se va a volver a regresar hasta la línea de código que nosotros le indiquemos. Esta instrucción solo la tenemos en Java. Esta estructura de control no está en Python. Entonces les voy a explicar cómo funciona en Java. Ok, tenemos una variable inicializada con 0, que sería la K. Y luego empezamos el do, que va a ser el bloque de código. Les digo que primero se va a ejecutar por completo y luego va a volver a hacer esta de que, ok, esto sigue siendo así, pero a ver, vamos a hacerlo. Ok, entonces do, ponemos, pues lo abrimos y luego imprime K, que en este caso pues tenemos que K es 0 y lo va a hacer, ¿saben? O sea, va a imprimir K. Si ya tenemos K en 0, la va a imprimir y va a poner, ok, acá se le suma 1. Ok, acá se le suma 1. Llegamos a la condición que es while, mientras K sea menor que 3, se va a regresar a donde está nuestro do inicializado. Entonces, vuelve a pasar por ahí y vuelve a imprimir K, pero como ya se le sumó 1, ahora K vale 1, porque pues K valía 0, ahora vale 1, en la siguiente va a valer 2, y en la siguiente ya va a valer 3. Cuando ya valga 3 es porque ya no es menor, perdón, que 3. Y si ya no es menor que 3, entonces se va a salir del do while. Ok, ahora vamos a los arreglos, los preciosísimos arreglos. Un arreglo es una colección de datos del mismo tipo que se excede con índices. Ok, ahora vamos a ver cómo sería un arreglo tipo int. Sus datos son de tipo entero, pues lo sabemos. Ejemplo en Java sería int, se declara así, ¿ok? Int, corchetes, y luego se pone números igual, y luego entre llaves vamos a poner pues nuestro arreglo, que serían pues los diferentes datos, ¿no? Y como ya definimos que nuestro arreglo va a ser de tipo entero, pues ya no es necesario definir de nuevo dentro del arreglo, que sería 1, 2, 3 y 4. En Python es más simple, lo único que se tiene que hacer es poner números igual y ponerlo entre corchetes. Aquí tenemos uno tipo string, que bueno, lo único que cambia es el tipo de dato. Pues si se fijan en Python se hace exactamente lo mismo, solo que se pone entre comillas, pues obviamente pues el nombre. Y en Java pues se pone string en vez de int y se pone entre comillas también. Los tipos double, los flotantes que tenemos en Java tenemos double y los corchetes iguales, digo, los decimales igual a, y se pone ahora sí pues 1.5, 2.7, 3.9, porque sabemos que el tipo flotante es el que tiene número con punto decimal. Y pues en Python les digo, ni siquiera se tiene que definir el tipo de dato, así que simplemente se pone tal cual. Ok, miren, ahora tenemos las matrices. Las matrices, pues, déjenles explico qué es. Una matriz es un arreglo bidimensional con una tabla. Pues, su nombre lo dice. Miren, aquí vamos a pasar a uno mejor para explicarlo más. Miren, aquí lo que podemos ver que cambia en la sintaxis de acomodar los arreglos es que tenemos dos corchetes. Uno que indica una dimensión y el otro que indica la otra dimensión. Aquí se le está diciendo, por ejemplo en Java, se le está diciendo que va a ser de tipo entero y que va a tener dos dimensiones por los dos corchetes que estamos poniendo. Entonces, como va a tener dos dimensiones, ya sabemos. Entonces, definimos que se va a llamar matriz, abrimos la primera llave y abrimos otra llave para poner dentro de ahí el arreglo que va a ir dentro de la primera línea de nuestro, pues sí, de nuestro arreglo, de nuestra matriz. Y aquí les voy a dejar cómo, pues, sería nuestra matriz. En este caso queremos imprimir, entonces utilizamos el
índice que sería 1 y 2. En Python podemos ver que, bueno, también tenemos los dos corchetes. Estos pues son indicando que son dos dimensiones, aparte de que pues son dos arreglos juntos, ¿no? O sea, dentro de la matriz. Entonces aquí también estamos viendo el espacio que es 1 y el 2, que va a imprimir el 6. ¿Por qué va a imprimir el 6? Bueno, cuando nosotros estamos utilizando matrices, tenemos que tener en cuenta de que se va contando 0, 1, 2. ¿Ok? Entonces, el 1, que sería la X, pues entonces nos cuenta eso los renglones, ¿no? Entonces tenemos 0 y 1, porque en este caso solo tenemos 2, ¿no? Entonces 0 y 1. El 0 y 1, entonces nos vamos al segundo arreglo. Eso significa que pues es el segundo arreglo, porque pues 1, 2. Y luego, el espacio número 2. Entonces empezamos a contar 0, 1, 2, que sería el 6. Muy bien, el siguiente tema es manejo de archivos. Manejo de archivos se refiere al conjunto de operaciones que permiten trabajar con datos almacenados en archivos dentro del sistema, como crearlos, abrirlos, leer su contenido, escribir información nueva o modificarlos, y finalmente cerrarlos. Estas acciones son esenciales para guardar información de forma persistente, ya que los datos permanecen disponibles incluso después de finalizar la ejecución del programa. Además, suelen usarse métodos de apertura, lectura, escritura, adición, que permiten que este tipo de operaciones se puedan realizar sobre el archivo. Aquí tenemos un ejemplo de manejo de archivos en Java. Lo primero que tenemos que hacer es importar una librería que se llama java.io, que es la que nos permite agregar archivos y manejarlos. Entonces abrimos la clase que se va a llamar archivos, el public class static void, pues eso ya se sabe, ¿verdad? Se pone el archivo que vamos a utilizar, en este caso es ejemplo.txt, y va a escribirle hola archivo en Java. Y luego ya va a cerrar el archivo y luego va a ser de que buffer reader ejemplo archivo. Y ahora sí, para poder ver qué es lo que tiene este archivo, y luego ya se cierra otra vez. En Python, como siempre, nuestro código es mucho más corto. Aquí tenemos con open, abre el archivo, que sería ejemplo txt, w, como f, que es file, archivo. Ahí lo estamos creando, ¿ok? Y luego tenemos f.write, o sea, de que escríbele al archivo o la archivo en Python. Y luego, aquí ya ni siquiera es necesario cerrarlo. Entonces tenemos de que con open abre el ejemplo txt y ahora le vas a poner la r de pues write, o sea, por eso era la otra w para escribir, ya está, pues es leer, con pues f de file. Entonces lo imprimimos, que pues ya vamos a imprimir más bien lo que está leyendo del archivo, que va a ser el readline, y pues esto es el ejemplo de Python. Bases de datos, SAMP y MySQL. Ok, vamos a ver. Para manejar bases de datos instalaremos SAMP, que incluye Apache Servidor Web, y MySQL, gestor de bases de datos. Desde PHP MyAdmin podemos crear bases y tablas fácilmente. Ok, a continuación te voy a mostrar los pasos para el manejo de bases de datos. Primero que nada, pues ya tenemos que tener instalado SAMP y abrirlo. Cuando lo abrimos nos muestra esta ventana que tenemos aquí, en la que vamos a tener la opción de inicializar el Apache y el MySQL. Entonces les damos a Start. Después de que les damos a Start, se va a poner en verde esto y pues vamos a tener esto, pues sí, como tal, el Stop, el Admin. Vamos a picarle a Admin en MySQL, donde dice MySQL, le picamos a Admin para que nos abra el localhost en donde tenemos las bases de datos y se van a poder administrar. Creamos una nueva base de datos que se va a llamar proyecto final, en mi caso, en este botón que tenemos aquí de nueva, y luego le picamos a crear y ya de ahí vamos a poder editar las tablas. Aquí podemos ver cómo se ve después de eso. Y luego, para nuestra conexión en Java se tendría que ver algo así. Esto tenemos en el código en el que vamos a poner la conexión. Tenemos que poner el URL, el user, la password, que pues en mi caso es Sánchez Terrón, es el user, la password es parcial3, y vamos a poner todas las excepciones que se van a necesitar por si sí sirve o por si no sirve, que nos diga qué errores tenemos.
es importante para poder utilizarlo en Java. Tenemos que descargar el conector de bases de datos de Java con el MySQL, y cuando ya lo tenemos listo y corremos nuestro código, nos va a salir conexión exitosa con MySQL, conexión exitosa, porque se conectó justo a la base de datos que le proporcionamos. También pues aquí tenemos el ejemplo de Python, que pues tenemos, también les digo, tenemos el host, que va a ser localhost, el port, que va a ser 33.06, digo el 3306, perdón. Miren, acá les estaba explicando en donde tenemos lo de Apache y MySQL en el SAMP. Podemos ver en qué puerto está corriendo pues nuestro MySQL, que pues les digo que en nuestro caso es 3306. Y luego tenemos el user, que es Sánchez Terrones, la password, que es parcial 13, el nombre de la base de datos que estamos utilizando, que sería Sánchez Terrones evaluación 3, y pues ya se conecta. Entonces tenemos conexión exitosa a la base de datos y base de conexión cerrada, porque pues la va a cerrar. Entonces tenemos la conclusión. Nuestra conclusión es que, bueno, hoy vimos conceptos fundamentales de programación con Java y Python: paradigmas, SDK, JDK, control de versiones en GitHub, diferencias en entornos, estructuras de control, arreglos, matrices, manejo de archivos, bases de datos. Estos temas realmente son la base para los proyectos reales, y dominar tanto Java como Python nos abre muchas oportunidades. Realmente yo sí les recomiendo que si van a empezar a programar, empiecen con Java, porque esto les va a obligar a tener una estructura bien hecha. Y pues la clase de estructura de datos es muy importante porque es todo. O sea, tú puedes programar con bytecode o lo que quieras, pero realmente la estructura es lo que cuenta, y no puedes tener un código espagueti porque eso no te va a servir. El ver estructura de datos te va a ayudar a que tu código sea predecible y que tú mismo puedas aprender también a leer otros códigos de otras personas que hayan escrito muchísimo más fácil, porque pues así no tienes que estar adivinando cuál era la estructura que intentaba poner la persona. Así tú la estás viendo porque ya te sabes las buenas prácticas de programación y la programación estructurada. Y esto es todo de mi parte. Muchas gracias por quedarse a ver todo el video. Adiós.